Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver a Júpiter y sus dignidades. Aquí he seleccionado las cartas de mi tarot astrológico, del tarot astrológico Molins, que corresponden con las dignidades de Júpiter. Como podemos ver, pues aquí tenemos a Júpiter en Cáncer, donde si me fijáis en mi mano izquierda, ¿no? Es donde señalo Júpiter en Cáncer, y esta sería la ilustración de Júpiter exaltado. En esta columna tendríamos los domicilios de Júpiter, los dos domicilios, tanto el de agua, que tenemos aquí el símbolo del agua, en la parte de abajo a la izquierda y en la parte de arriba a la derecha, y Júpiter de fuego, ¿no es? Tiene dos domicilios, domicilio de agua, domicilio de fuego, y aquí estaría indicado el símbolo, ¿no? Es del fuego. Sería Júpiter domiciliado en Sagitario, y aquí Júpiter domiciliado en Piscis, ¿no es? Signo de agua, signo de fuego. En esta otra columna pues tendríamos los detrimentos o exilios de Júpiter, y se encuentra exiliado, no es en Virgo, como podemos ver aquí en el símbolo. Júpiter, un momento por el reflejo, ¿no es? Se ve un poquito así, ¿no es? Júpiter en Virgo y Júpiter en Géminis. A continuación, una vez termine esto, pues vamos a empezar a ver las cartas, ¿no es? Y finalmente, pues tenemos a Júpiter caído en Capricornio, ¿no es? Que sería donde tiene la mínima dignidad, o sea, donde ya no tiene dignidad, ¿no? Que sería la caída del planeta. Esto, como lo explico, ¿no es? En la diplomatura de astrología, pues va de menos, que lo tendríamos aquí, a más, ¿no es? O sea, aquí tiene poca energía, cada vez va teniendo más energía. Primero tendríamos la caída, luego tendríamos el detrimento, luego tendríamos aquí en medio todo lo que tiene que ver con Júpiter peregrino, o sea que no está ni en el detrimento ni tiene el domicilio, ¿no es? La pila, digamos, la energía estaría pues 50-50, ¿no? Estaría a mitad, ¿no es? Aquí en el domicilio ya tendría energía suficiente, y en la exaltación pues tendríamos un exceso de energía, un exceso de dignidad del planeta, ¿no es? Que ahora vamos a explicar pues en qué consiste. Vamos a empezar, si queréis, pues por la mínima dignidad, no por la caída. Sabemos que Júpiter es el maestro espiritual, ¿no? Sabemos que Júpiter es el fiestero y está relacionado con todo lo que tiene que ver con la religión, con la espiritualidad, con el divertirse, con la expansión. Entonces, en el signo de Capricornio, Júpiter se siente pues como si estuviera encerrado en una cueva, se siente limitado, ¿no? Si me dejáis un momento voy a acercar la carta, ¿no es? Esta sería la carta de Júpiter, no sé si enfoca bien la cámara. Esta sería la carta de Júpiter, y aquí pues podemos ver que apenas tiene luz, ¿no? Es que tiene apenas una vela donde puede iluminarse, y la vida pues la ve gris, ¿no es? Las ropas están rasgadas, está sucio, ¿no es? Como tal, como representa el signo de Capricornio, ¿no? Que es esa suciedad, ¿no es? También que implica ser un signo de tierra. Y pues no se encuentra nada feliz, se siente pues completamente limitado por todas partes, por delante, por detrás, arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿no es? En todas direcciones está encerrado en una cueva y no puede salir, ¿no es? Esto podemos, si queremos hacer una analogía, ¿no es? Ver que es una representación, pues por ejemplo, de Jesús, ¿no es? O de cualquier Mesías, ¿no es? En la cripta, ¿no es? Enterrado, ¿no es? En vida. Es como se siente este Júpiter, ¿no? Es sin dignidad, se siente que no puede expandirse, que no puede divertirse, que no hay nada de interés, ¿no es? Alrededor suyo, y lo único que tiene que hacer pues es esperar, y Júpiter pues quiere expandirse cuanto más mejor, ¿no es? No olvidemos en la mitología que Zeus o Júpiter pues es el padre, ¿no? de Medio Olimpo, es la expansión de la semilla en su máxima esencia, ¿no? Júpiter siempre se lo pasaba bien, todo le valía, no tenía normas, ¿no es? Zeus tenía una máxima expansión, y aquí encerrado en la cueva, pues aferrándose, ¿no es? A las normas, acatando estas normas, estas limitaciones, pues siente que no puede expandirse para nada, ¿no? Entonces es cuando se siente de alguna forma pues atrapado, cuando en el signo de Capricornio pues siente que no tiene ningún tipo de dignidad, ¿no? Es que no tiene ningún tipo de fuerza, ¿no? Es que tiene que acatar las normas y no puede encontrar ningún atajo, ¿no? Es de esos que le gustan, ¿no? A Júpiter.
Por otro lado, tenemos los detrimentos, ¿no es? Estas posiciones, ¿no es? Cuando las explico, ¿no es? Dentro de la diplomatura de astrología, a los estudiantes, ¿no es? Pues siempre hay cierta dificultad, ¿no es? Para entender por qué, ¿no es? Júpiter encuentra sus detrimentos tanto en Virgo como en Géminis, ¿no es? Podemos poner el ejemplo, si queréis, inicialmente de Júpiter en Géminis. Júpiter en Géminis, pues aquí tenemos al fiestero, ¿no es? Que está estudiando, tenemos a este maestro espiritual, a este personaje, ¿no? Es que busca pasárselo bien, que busca cosas trascendentes, pues que tiene que empollar, ¿no? Es que tiene que levantar los codos y aprobar el examen, y para eso pues no le queda otra que esforzarse en memorizar los textos, en entender las palabras, en leer la lectura, ¿no? Es todo eso que es bastante contrario con la diversión, con la expansión, con pasárselo bien, sino que tiene que culturizarse, ¿no? Júpiter es la inteligencia en el sentido etimológico, ¿no? De la palabra, que sería inteligencia, es leer entre líneas, ¿no? Es el que busca más allá de las palabras, ¿no? El que lee entre líneas. Pero cuando tiene que hacer el trabajo de memorizar, de culturizarse, pues le resulta bastante tedioso, ¿no? Le resulta que le cuesta, ¿no? Que no está preparado para ello, ¿no? Y que de alguna forma pues pone esta expresión, ¿no? Como podemos ver en la carta, de que no se encuentra demasiado feliz, ¿no? Porque para poder encontrar esa satisfacción, para poder avanzar, para poder expandirse, pues no le queda otra que aprobar el examen, ¿no? Esta sería el arquetipo, ¿no? Podemos decir, la ilustración que he encontrado para esta carta, donde se ve muy claramente, ¿no? Es de que este fiestero pues no le gusta ser estudiante, ¿no? Y no le queda otra, ¿no? Aquí vemos también, apreciamos un reloj, que es que hay que dedicarle tiempo a esa cultura, ¿no? Para poder aprender, para poder leer, pues hay que encontrar ese tiempo, y mientras está encerrado en estos libros, pues no puede disfrutar del bello día que tenemos en el fondo, ¿no? Y lleno de flores, y un día espléndido que no puede disfrutar porque tiene que estar pues con los libros, ¿no? Esta sería la otra posición del detrimento de Júpiter, de este maestro espiritual, de este fiestero, que está en la cadena de montaje o en la fábrica que representa el signo de Virgo, ¿no? En Virgo pues es muy mecánico, todo es muy planificado, todo tiene los tiempos medidos, ¿no? Hay una subordinación como tal por parte del propio signo, y esto pues es contrario, ¿no? Al sentido expansivo que tiene Júpiter. De alguna forma es como si cogemos a este maestro espiritual, ¿no? Que se dedica a meditar, aquí en el signo opuesto, por ejemplo en Piscis, o se dedica a pasárselo bien, ¿no? En el estadio, ¿no? Donde busca una devoción, donde busca un disfrute, y lo tenemos aquí trabajando en una cadena de montaje durante 16 horas al día, haciendo un movimiento repetitivo y siendo parte de un engranaje donde no tiene conciencia del todo, sino solamente de una pequeña parte, donde tiene que ser completamente dedicado hacia los detalles. Eso lo que hace pues es que se ponga histérico, ¿no? Cuando está Júpiter en Virgo, pues uno tiene que hacer todo de forma muy detallada, de forma muy concreta, siguiendo unos protocolos para poder estar satisfecho, ¿no? Lo que pasa es que Júpiter aquí no se encuentra a gusto, porque el arquetipo de Júpiter es completamente contrario, es completamente opuesto al signo de Virgo, ¿no? Donde todo está tan protocolizado, es tan meticuloso, y Júpiter al contrario, ¿no? Lo que busca es una trascendencia, ¿no? Es ir más allá de los detalles. Y aquí pues no tiene otra que estar dedicándose a estos detalles. Ya entramos en los domicilios. Aquí en medio, ¿no? Serían, como he dicho al principio, pues una serie de cartas que serían las peregrinaciones, o sea, donde Júpiter se encuentra ni en detrimento ni en domicilio, ¿no? Esto ya lo tocaremos en otros vídeos, ¿no? Pero estos son simplemente las cartas que encontraríamos con baja dignidad o con alta dignidad, teniendo estas tres y estas otras tres. Teniendo dignidad, pues tenemos su signo de agua, ¿no? Tenemos aquí el signo de Piscis, y Júpiter aquí
Pues esta fue una carta, ¿no es? Que me costó mucho, ¿no?, de concebir, porque Piscis es muy abstracto, es muy ambiguo, ¿no? Entonces quería que pudiera integrar, ¿no es?, todo lo que representa Júpiter en Piscis, ¿no es? Que representa varias cosas y bastante extremas, bastante polares, ¿no? Pero que en el fondo acaban siendo lo mismo, ¿no es? Júpiter en Piscis está en domicilio. Yo, por ejemplo, tengo Júpiter en Piscis, entonces puedo profundizar bastante, ¿no es?, en lo que significa, ¿no?, este arquetipo. Y significa desde la meditación, que lo tenemos aquí, ¿no?, tenemos a Zeus o a Júpiter, ¿no es? Le he puesto aquí con esta bata, ¿no?, con este traje, ¿no es? Y está meditando, está buscando una trascendencia, ¿no es? Detrás tenemos una figura de Buda, también, que representa pues esta trascendencia de la dualidad, y unos maestros, ¿no es?, unos maestros zen, podemos decir, que representan pues toda esta meditación, todo este lado espiritual. Ahora bien, todo es tan meditativo, todo es tan abstracto, todo es tan espiritual. Pues no, porque con Júpiter en Piscis podemos tener los dos extremos, ¿no? Podemos tener las dos caras. También tenemos el sentido del humor, ¿no es? Igual que en los detrimentos, pues estamos hablando de cosas serias, como por ejemplo el estudio con Júpiter en Géminis, o el trabajo, que son cosas muy serias, ¿no es? No conozco a nadie, ¿no?, que se ría haciendo exámenes, ni a nadie que se ría estando en una cadena de montaje, ¿no es? Suelen ser faenas bastante tediosas, bastante aburridas, ¿no es? Que seguramente las personas mercuriales disfrutarán mucho, pero que no hay un sentido del humor, ¿no es?, intrínseco en esas actividades. Mientras que en la meditación, pues sí que cuando uno coge experiencia, ¿no es?, meditando, acaba despertando ese sentido del humor, acaba despertando esa sensación de estar a gusto, de estar bien, ¿no?, de sentir como una sonrisa por dentro. Y lo he representado en la carta, no sé si se verá bien, ¿no?, por el enfoque, con esta nariz de payaso, ¿no es? Si nos fijamos, aquí tiene un embudo, ¿no es?, en la cabeza, Júpiter, y una nariz de payaso, donde también queda representado pues el sentido del humor, ¿no es? También hay la relajación, porque el signo de Piscis trae esa relajación que he puesto aquí con estas flores de cerezo, ¿no es?, con estas sakuras, ¿no es? Y también pues todo lo que tiene que ver con el más allá, con lo que serían los seres o las energías que van más allá de lo físico, ¿no es? Lo tenemos aquí, si os fijáis, hay los detalles, ¿no es?, de seres espirituales que están también situados dentro de la carta y están representando todo eso que va más allá de lo físico o de lo material, que este Júpiter en Piscis pues es capaz de alguna forma captar, ¿no?, pues este conocimiento, ¿no?, más abstracto y que es difícil de concretar, ¿no?, es de dónde procede, ¿no?, es porque no está en Virgo, ¿no?, es donde tendría una mayor facilidad de concretar, porque ha tenido que pasar por esa parte, ¿no? Mientras que estando Júpiter en Piscis, pues no ha resultado todo tan tedioso, ¿no?, podemos decir de alguna manera, sino que con bastante suerte todo se ha ido facilitando. También dentro de esta carta pues tendríamos todo lo que tiene que ver con las bebidas o con las sustancias, ¿no es?, las bebidas alcohólicas o las sustancias que llevan a un grado más, llevan a cierta trascendencia, ¿no? A mí, por ejemplo, teniendo esta posición, Júpiter en Piscis, pues cuando comencé a beber o probé el alcohol, ¿no?, con 17 años, pues me funcionó muy bien, ¿no? Fue un gran inhibidor y sentí que las cosas me las tenía que tomar pues de otra manera, ¿no?, de una forma bastante más relajada y ciertamente, aunque haya personas que el alcohol les ha sentado muy mal, ¿no?, y que han acabado siendo adictos, todo esto, pues yo teniendo esta posición debo decir que no, que al contrario, ¿no?, el alcohol siempre es una forma, ¿no?, lo utilizo, ¿no?, de forma prudente y al mismo tiempo pues me da una nueva perspectiva, ¿no?, a la hora de tomar decisiones o cuando estoy en momentos importantes, ¿no?, y me hace tomarme la vida pues con menos seriedad, ¿no?, como sería en esta carta donde Júpiter es un poco payaso, ¿no es? Recordemos siempre que cuando está en Géminis o cuando está en un signo, o en Virgo, en un signo de Mercurio, pues Júpiter se comporta de una forma más seria, porque son casas serias, la casa de los exámenes, la casa de la cultura, ¿no?, es la casa del trabajo, son áreas de la vida que son muy serias, mientras que en la casa 12 es más
o en este caso Piscis, ¿no? Estamos en la dimensión más de la relajación, estamos en la dimensión del ambiente distendido, de lo espiritual, de lo que va más allá, ¿no? De lo mundano. Entonces tiene este componente donde la persona pues se relaja más. En contraste con este signo de agua, pues tenemos la dignidad de fuego, ¿no? Aquí la tenemos, que sería el Júpiter en Sagitario, ¿no? En Sagitario he querido representarlo, ¿no? Es dentro del estadio de fútbol, ¿no? Que tendríamos aquí, o el estadio de béisbol, donde queramos que sea, ¿no? En el fondo es un estadio donde se realizan deportes. Los estadios, ¿no? Reúnen algo muy importante, ¿no? Algo muy, muy jupiterino, que es a los fans, que es a los hinchas que tenemos aquí al lado, que son esas personas que de alguna forma pues sienten pasión por algo, se sienten identificados por un grupo y sienten esa unidad entre todos por un ideal, por un concepto, ¿no? Es por algo que es completamente abstracto, en lo que tienen fe y a lo que animan, ¿no? Donde realmente su espiritualidad, su estado de ánimo, sus emociones, pues cambian dependiendo del resultado, ¿no? De ese partido. Entonces, sí que antiguamente, pues, Sagitario, ¿no? Se representaba más a las iglesias y aún, bueno, lo sigue representando, pero he querido buscar un arquetipo, pues, más moderno, ¿no? Es un arquetipo donde podamos representar a Sagitario en las nuevas iglesias, ¿no? Podemos decir. Y las nuevas iglesias, pues, son los estadios, son más bien los equipos de fútbol, los equipos de béisbol, donde las personas se sienten identificadas más que con una religión, pues, con un concepto, con otro tipo de concepto, con un equipo de fútbol, y ese equipo de fútbol, dependiendo de cómo se desarrolle, o ese equipo de béisbol, ¿no? Pues su estado de ánimo cambia, ¿no? Si gana el partido, pues se sienten fantástico, y si pierden el partido, pues se sienten mal, ¿no? En esto hay estadísticas, ¿no? Incluso, o sea, cuando el equipo de las personas ganan, ¿no? Es cuando el equipo mayoritario que tiene más fans gana la liga, automáticamente la natalidad se dispara, ¿no? Hay como un baby boom en esos momentos, ¿no? Esto es estadística pura. Entonces, en ese momento, ¿no? La fuerza masculina, estamos hablando de un signo de fuego, se siente muy apasionado, se siente muy contento, y resulta pues que los hombres, ¿no? Pues tienen relaciones sexuales con sus mujeres, y automáticamente hay concepciones y sube la natalidad, ¿no? Esto es tal cual, ¿no? Es estadístico. Entonces, cuando es un reflejo, ¿no? De que el estado de ánimo de las personas pues cambia radicalmente, y realmente sucede una expansión sagitariana, ¿no? Recordemos que Júpiter es expansivo. Lo que pasa es que depende del signo, depende del elemento, la expansión se realiza en una dirección o se realiza en otra, ¿no? Si en Piscis, por ejemplo, la expansión se realiza. Lo que pasa es que hay que entender que en el signo de agua la expansión se realiza hacia adentro, ¿no? Es una expansión hacia la profundidad del ser, ¿no? Mientras que aquí, en vez de ser una expansión más allá del mundo, como busca Piscis, donde a Piscis, por ejemplo, el mundo le da completamente igual, ¿no? No le importa tanto viajar. A un Júpiter en Piscis le da bastante igual viajar, ¿no? Lo reafirmo porque es que a mí me da bastante igual viajar, ¿no? Desde siempre me lo ha dado. O sea, si viajo por trabajo, no porque me resulte cómodo, ¿no? Viajar. Todo el que me conoce pues lo sabe. Mientras que Júpiter en Sagitario le encanta viajar, porque Júpiter en Sagitario lo que va a buscar es conocer el mundo, es ir más allá, es expandirse dentro del propio mundo, es seguir unas ideas, seguir un equipo de fútbol, seguir una religión, seguir una ideología política. Se va a sentir apasionado por las cosas de este mundo, por los grupos sociales, ¿no? Por el concepto abstracto, por el concepto de Dios, por el concepto del equipo de fútbol, por el concepto del capitalismo, del comunismo, del anarquismo, ¿no? Va a ser un filósofo como tal, un filósofo que está dentro de este mundo. Mientras que el Júpiter en Piscis se va a reír de todo ello, ¿no? Va a buscar el sentido del humor, ¿no? Y va a buscar una profundización que vaya muchísimo más hacia adentro, buscar la conciencia, buscar la trascendencia de las cosas, algo que a este Júpiter en Sagitario pues le va a costar más, ¿no? Porque va a relacionar más a Dios dentro de las ideologías y dentro de la manifestación de este mundo, dentro de cómo fluctúan, ¿no? Las emociones, de cómo se apasiona, de la alegría,
de la pasión, del entusiasmo, de la adrenalina. Es esa la espiritualidad del fuego, ¿no? Mientras que la espiritualidad del agua es la espiritualidad del sentido del humor. Si nos fijamos en las historias o en los cuentos zen, en los koans, pues veremos que son más de Júpiter en Piscis, ¿no? Es este maestro zen, ¿no? Es que tenemos aquí, mientras que el Júpiter en Sagitario sería más un fiestero, sería más una persona que está celebrando algo, ¿no? Júpiter en Piscis busca la trascendencia hacia adentro, mientras que Júpiter en Sagitario, en fuego, busca la trascendencia hacia afuera. Estas son las dos dignidades donde encontraríamos el domicilio de este Júpiter. Y ya vamos a pasar finalmente, para finalizar, ¿no? A el Júpiter exaltado, que es este Júpiter de aquí, ¿no? Es el Júpiter en Cáncer. Aquí he querido representar el exceso de sentido del humor, el exceso de celebración, el exceso de conciencia o de positivismo, ¿no? Júpiter tiene que ver con lo positivo, con lo expansivo. Lo que pasa es que ese positivismo o esa expansión tiene que tener su lugar, ¿no? Debemos entrar, ¿no? Adentrarnos también más allá de la imagen en la posición, ¿no? ¿Por qué Júpiter se encuentra en expansión máxima, se encuentra exaltado en el signo de Cáncer? Primero de todo, quiero ir más allá, hacer una explicación más allá de... Vamos a tocarlo, ¿no? Pero la imagen, pero ir más allá de esta imagen. Debemos recordar que Júpiter es todo lo relacionado con la divinidad, todo lo relacionado con los dioses, con el Olimpo, lo relacionado con la religión, en síntesis, ¿no? Zeus, que es Júpiter, es el dios de dioses. Júpiter significa Zeus Pater, ¿no? Es etimológicamente Zeus Pater. Y siempre los romanos pues le llamaban el padre que está en los cielos. Esto después el cristianismo pues también bebió, ¿no? De este concepto. O sea, sabemos que la Iglesia Católica es Iglesia Católica románica, apostólica, ¿no? Pero es románica, o sea, tiene una herencia completamente romana. Y cuando hablaban del Padre que está en el cielo, pues seguían representándolo igual, ¿no? Representaban a un señor con una toga así, ¿no? Muy romana, con barba, anciano, ¿no? O más jovial, y que representaba pues esta sabiduría mediante su barba, ¿no? También dentro de la mitología de Zeus, ¿no? Pues que lanzaba rayos y que cuando orinaba pues llovía en la tierra, ¿no? Eso era más romano y no se ha heredado tanto en el cristianismo. Pero sí que explicaban, y con esto quiero hacer hincapié en esto, explicaban una serie de cuentos, ¿no? Explicaban historias, que es en lo que se basa la mitología, para poder explicar qué es lo que había en el cielo. O sea, la forma que tenían de transmitir el conocimiento astrológico, el conocimiento de los dioses que vemos en el cielo, el conocimiento de Marte, de Venus, del Olimpo, de Zeus, de Cronos, de Saturno, de Helios, de Selene, ¿no? De todos los dioses que tenemos, ¿no? En el cielo, era mediante mitología. O sea, el pueblo en aquel momento era analfabeto, entonces la única forma que tenían de poder tomar conciencia de que eso que brillaba ahí arriba, esas estrellas que brillaban, esos planetas que brillaban, les afectaban, pues era mediante una historia, un cuento, como se ha hecho toda la vida, ¿no? Explicas un cuento y eso pues cala muchísimo más en la memoria. Es una forma de memorizar, y señala el signo de Cáncer, ¿no? Es muchísimo mejor todos esos conceptos. Te explican una historia y se te queda, ¿no? ¿Qué hacen los maestros zen? ¿Qué hacen en Oriente? Hacen lo mismo. Te explican una historia y el conocimiento espiritual cala muchísimo más profundo dentro de ti. Porque mediante esas historias puedes asimilar el arquetipo, puedes asimilar la idea trascendental. Va más allá de las palabras. No queremos memorizar palabras como Júpiter en Géminis, ¿no? Sino que buscamos algo que realmente nos motive, algo que nos apasione, algo que despierte nuestras emociones. Entonces se nos va a quedar muchísimo más la historia. Antiguamente se hacía mediante mitología, ¿no? Explicábamos historias sobre los dioses y las personas analfabetas que no sabían ni leer ni escribir, pues ya podían integrar
cómo era el arquetipo. Sabían que Ares pues era el dios de la guerra, y por eso ese planeta que tenemos arriba, que le llamamos Ares o le llamamos Marte, pues significa la guerra, y es un follador, ¿no? Es porque es la libido sexual, ¿no? Y es súper apasionado. Y Afrodita pues es la que se enamora, ¿no? Y representa el amor. Venus representa el amor, ¿no? Y sale del conflicto, ¿no? Entre Urano, ¿no? Es cuando ciega, ¿no? Es a Saturno, ¿no? Cuando Saturno, perdón, ciega, ¿no? Es los genitales a Urano, a su padre, ¿no? Entonces de la espuma sale a Venus, ¿no? Entonces está explicando toda una historia, ¿no? Que tiene que ver para que se nos queden, ¿no? Todos esos arquetipos, y que después de ese conflicto pues solamente puede haber el acuerdo, ¿no? Toda la historia, ¿no? Toda la mitología del pasado pues se transmite con historias, ¿no? Y es mediante las historias que ese conocimiento de lo divino, de lo espiritual, pues puede asimilarse muchísimo más, ¿no? Puede llegarnos ya de niños. ¿Qué seguimos haciendo hoy en día? Pues explicar cuentos, ¿no? Los padres explican cuentos a sus hijos para que pueda quedarse una moraleja, para que pueda quedarse una enseñanza, para que pueda quedarse un conocimiento espiritual bien integrado, ¿no? Dentro de la cabeza, ¿no? Dentro de la propia experiencia, ¿no? Es como si realmente esa experiencia ya la hubiéramos vivido. También Júpiter en Cáncer es el exceso de... O sea, todo lo que sabemos que Cáncer, ¿no? Tiene que ver también con ese final de vida, ¿no? Cáncer es todo lo emocional. Las personas muy cancerinas son las personas que tienen un gran recuerdo, ¿no? De sus ancestros, un gran recuerdo de dónde vienen, de ese origen. Y son todas las personas que tienen un fuerte cáncer, ¿no? En su carta que he conocido, son personas que suelen transitar este lugar, ¿no? que represento aquí, que es el lugar donde están sus parientes, ¿no? Que es el cementerio, ¿no? Entonces aquí Júpiter hace la mofa, ¿no? Es una gañota, ¿no? Es una pose, ¿no? Es de mofa, de sentido del humor, también dentro del cementerio, que no es un lugar donde hacer mofa realmente, donde hacer broma, ¿no? Es donde ser exageradamente divertido, ¿no? Sino que más bien hay que mantener ahí un respeto, ¿no? Es el respeto a los ancestros. Y aquí pues Júpiter hace la mofa, ¿no? Conozco gente que tiene esta posición, ¿no? Realmente, que tiene Júpiter en Cáncer y ha llegado a hacer mofa, ¿no? Es dentro de un cementerio, y realmente pues es así, ¿no? Hay un exceso de positivismo en esta posición, y uno acaba buscando pues tomarse con cierta filosofía todo, incluso los momentos más trágicos, incluso aquellas cosas donde en general, ¿no? Por sentido común, las personas pues lloran, ¿no? O mantienen un respeto, ¿no? Una sacralidad. Y aquí pues Júpiter, al ser también un signo de agua, Cáncer, recordemos el sentido del humor que teníamos en Piscis, ¿no? Aquí tenía dignidad, aquí ya tiene una sobreenergía, ya tiene un exceso, ¿no? Ya tiene una exaltación, y aquí, ¿no? Pues se lo pasa bien en cualquier situación, ¿no? Y lo que busca es sacar una lectura positiva donde no pueda deprimirse, donde no se deprima, ¿no? Por mucho que esté en una situación algo delicada, algo difícil, y que la espiritualidad pues se siga manteniendo, ¿no? Que el sentido del humor siga buscando esa trascendencia. Estos son, ¿no? Los estados cósmicos de Júpiter. Nos hemos dejado unos cuantos, como vemos, ¿no? Como he hablado antes, de la peregrinación, pero cuando está en caída, cuando está en detrimento, cuando está en domicilio y cuando está en exaltación, pues ya nos hemos hecho una idea de cómo se encuentra este planeta, ¿no? Sí que nos faltarán, ¿no? Ver otras posiciones, pero en este vídeo creo que ya he cumplido, ¿no? Hemos podido repasar con una ilustración. Os aseguro que utilizando el tarot, ¿no? Como digo muchas veces, ¿no? Utilizando imágenes, ¿no? Una carta del tarot vale más que 1000 palabras, y esto ya va mucho más allá de memorizar palabras clave. Yo sé que observando, tocando, utilizando, ¿no? Estas cartas, pues va a ser muy fácil que podamos integrar, ¿no? El concepto abstracto, ¿no? Que va más allá de las palabras clave, y que realmente pues puede ser una gran herramienta de memorización, haciendo uso de Júpiter en Cáncer, para poder trascender esas palabras clave y poder integrar como tal el concepto y la idea de Júpiter en los diferentes estados cósmicos. Muchas gracias, disfrutad.